Familia Iglesia, muy buenos días, y a todos nuestros hermanos y amigos también que se conectan y que se están conectando con nosotros en este momento. Me siento inmensamente bendecido porque una vez más es Dios quien nos regala este día, el día del Señor. Es Dios quien nos concede este privilegio de que aunque no podamos estar reunidos físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu para glorificar el nombre del Señor. Quiero, antes de que comencemos, nos dispongamos para tener un tiempo de oración como lo hemos estado haciendo en estos últimos tiempos. Qué importante es darle prelación, qué importante es darle valor a la oración. Soy un convencido de que cuando nos disponemos a clamar a nuestro Dios, Dios se dispone a respondernos, Dios se dispone a darnos respuesta en medio de nuestras preguntas y de nuestras necesidades. Por eso acompáñame por favor en este momento y quiero invitarte para que te coloques en pie allí en la sala de tu hogar con los tuyos. Vamos a tomarnos de las manos en estos momentos como una señal de unidad. Vamos a unirnos en un mismo espíritu a clamar delante de Dios, porque sé y estoy convencido que esta oración subirá delante del Dios eterno. Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, queremos agradecerte por tu presencia prometida cuando 2 o 3 nos reunimos en tu nombre. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es esa ancla inconmovible en la cual podemos nosotros sentirnos firmes, podemos sentirnos estables a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones. En estos momentos me uno con cada uno de mis amados hermanos allí en sus hogares, de nuestros amigos también que están conectados con nosotros, para en un mismo espíritu y en una misma fe elevar nuestro clamor delante de ti, Señor. Queremos clamar para que nos ayudes en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos, Señor, de dificultad. Mira, amado Señor, muchos se pueden estar preguntando qué va a venir después, qué va a ocurrir después de este tiempo de cuarentena. Señor, aquí es donde encaja de una manera excelente el consejo de tu palabra en Mateo capítulo 6. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Señor, que nosotros tomemos la decisión de descansar plenamente, oh Dios, en tu palabra, en tus promesas, que seamos capaces de creerte, de que a pesar de lo que suceda en el futuro, Señor, te tenemos a ti, y si te tenemos a ti, nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza es estable, amado Señor. Mira, quiero dirigirme en estos momentos en oración para pedirte especialmente por el sacerdocio de cada uno de los hogares. Quiero orar por ese padre de familia, por esa mamá, Señor, de familia también. Quiero pedirte con todo mi corazón para que tú seas, oh Dios, ayudando y respaldando el ministerio sacerdotal de cada hombre, de cada mamá allí en sus casas, con sus hijos, Señor, con sus parientes. Es muy importante, mi amado Señor, que tú nos ayudes a tomar muy en serio esa responsabilidad de la oración, de la intercesión, del consejo, del direccionamiento espiritual en nuestros hogares. Hoy más que nunca, Señor, es importante que cada padre de familia asumamos ese reto, asumamos ese direccionamiento, ese liderazgo para que los nuestros puedan ser orientados en el enfoque correcto, no en el miedo, no en el temor, no en la incertidumbre, no de pronto en la duda o en la incredulidad, sino todo lo contrario, que el liderazgo de cada hombre, de cada mujer, de cada papá, de cada mamá en su casa se caracterice por un liderazgo de fe, por un liderazgo restaurador, por un liderazgo, Señor, que lleve, oh Dios, a su descendencia a creerle a Dios a pesar de las cosas que se oyen, a pesar de las cosas que se ven, a pesar de las cosas que se auguran, amado Rey. Hoy mi oración va dirigida delante de ti por esos hombres que deben ejecutar y llevar a cabo su tarea y ese rol de ser cabeza de hogar, pero también por esas preciosas mujeres que por la ausencia de su esposo, por la ausencia del padre de familia, han tenido que asumir la responsabilidad también de ser cabeza frente a sus hijos. Ayúdales, Señor, cólmales de esperanza, cólmales de esa gracia, de esa revelación, de ese consejo divino para poder inspirar el corazón de su familia, el corazón de sus
nuestros hijos hacia la verdad del Evangelio. Padre, que no cunda el hogar en el temor, que no cunda en la incredulidad, que no cunda, Señor, en la angustia. Todo lo contrario, usa el liderazgo de ese varón, el liderazgo de esa mujer para sacar lo mejor de ellos e inspirar el corazón de su familia a un nivel de fe, a un nivel de confianza, a un nivel donde seamos capaces de mantener nuestro lenguaje alineado con el corazón de Dios. Allí donde tú te encuentras, amada familia, allí donde tú estás orando con los tuyos, quiero invitarte para que unidos clamen por sabiduría. Pídanle al Señor que la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, se manifieste de una manera especial, se manifieste de una manera poderosa en cada uno de los miembros que conforman su familia. Estos son tiempos donde, como dijo el apóstol Santiago, si tienes falta de sabiduría, pidámosle a Dios y Él nos la dará abundantemente. Pídale a Dios sabiduría, papá. Pídale a Dios sabiduría, mamá. Y el Señor te va a dar esa iluminación, te va a dar ese consejo, te va a dar esa palabra oportuna para poder guiar a los tuyos en un camino de fe, en un camino de esperanza. Estos no son tiempos para sucumbir ante el miedo. Estos no son tiempos para depender de la realidad. Estos son tiempos para depender de la verdad de Dios. Y te animo para que le creas a Dios. Te animo para que te levantes en fe. Te animo para que te levantes en una dimensión donde Dios se sienta agradado de un hombre, de una mujer que pese a las circunstancias mantiene su mirada en las alturas viendo al invisible. Oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, por estas preciosas familias que están conectadas en este momento. Gracias porque tu palabra, Señor, va a correr, va a fluir como un torrente de agua de vida, va a saciar nuestra sed, pero también va a limpiar nuestra alma de toda impureza. Aleluya. Gracias, mi amado Señor. Y te pido de todo corazón ahora que nos vamos a disponer a escuchar tu palabra, para que estemos, Señor, en un mismo espíritu, también conectados con la actitud, Señor, correcta, para que esta palabra confronte las áreas más íntimas de nuestro corazón, para que la palabra de Dios sea trazando una ruta clara para que nosotros decidamos recorrer esa ruta y poder llegar al cumplimiento de ese propósito. Muchas gracias te damos porque tú, Señor, eres el Dios que presta atención a la oración de tu pueblo. Tú prestas atención al clamor de tus siervos. Aleluya. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted puede allí, dele un aplauso al Señor en medio de la sala de su hogar. Un aplauso fuerte que se oiga ahí en todo el vecindario, porque nosotros aplaudimos al Dios eterno, aplaudimos al Dios de toda misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a disponernos en esta hermosa mañana para escuchar la voz de Dios. Él siempre tiene algo muy importante que decirnos. Dios siempre tiene algo fundamental para seguir direccionando nuestros pasos en este trasegar de la vida. Quiero que por favor allí usted pueda abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7. No voy a estar leyéndolo porque voy a estar desarrollando la enseñanza en la medida que se vaya también describiendo lo que allí está escrito en este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Porque tengo en mi corazón el anhelo profundo de mostrar una necesidad que es supremamente fundamental restaurar en este tiempo, y tiene que ver con nuestros hogares, tiene que ver con nuestras casas. Por eso, permítame por favor desarrollar una enseñanza que la he titulado Mi hogar, un altar para Dios. Y básicamente lo que quiero plantear a través de esta enseñanza es la importancia de un sacerdocio restaurador. Los hombres, las mujeres que ejecutamos el rol de padres de familia, hemos recibido de parte de Dios esa gran responsabilidad de ejecutar un sacerdocio restaurador. El versículo clave lo encontramos en el versículo 17 de este capítulo y dice: luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. Y luego dice: en Ramá, Samuel construyó un altar al Señor.
dos palabras clave que encontramos en este texto de la palabra, y es la palabra hogar y la palabra altar. Tenga eso bien presente durante todo el desarrollo de esta predicación. Pero permítanme comenzar haciendo referencia a un libro que me gustaría que en algún momento usted tenga la oportunidad de leerlo. Es un libro de un autor muy especial conocido como Juan Varela. Él es un escritor español y actualmente es el director del Instituto de Formación Familiar. Él escribió su tercer libro titulado Tu identidad sí importa. Y es un libro que va enfocado directamente a los hombres, a los varones. Es un libro que va enfocado en mostrar teológicamente, pero también históricamente, sociológicamente, cómo se ha venido degradando desde la creación hasta nuestros días la imagen de Dios en el hombre, específicamente en el varón, a tal punto donde hoy en día la imagen de Dios está supremamente caricaturizada. Entonces, me encanta el enfoque que este autor, Juan Varela, desarrolla a lo largo de todas las páginas de su libro, porque él básicamente va a mostrar cómo es tan delicado perder la identidad, porque perder la identidad nos va a llevar como varones a perder la autoridad. Y es lo que precisamente está ocurriendo en este tiempo con los varones en sus hogares, con los hombres en sus casas. El hombre ha venido perdiendo su identidad, la identidad de Dios en su vida, y por ende se está dando como resultado la pérdida de la autoridad. Básicamente, Juan Varela plantea en uno de sus capítulos 3 eventos que han sumado a esta degradación. Uno de ellos, por ejemplo, es la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Porque antes de la revolución industrial se desarrollaba el trabajo artesanal y el hombre era responsable de poder transmitir esa capacidad de sus manos, de hacer algo con sus manos, transmitirlo a sus hijos, especialmente desde los 6 años. Y hablo especialmente de la cultura judía. A partir de los 6 o 7 años, el hombre recibía la responsabilidad de empezar a orientar a sus hijos en un arte. Y por eso se habla de artesano, porque tiene que ver con el trabajo manual, el trabajo con las manos. Y en esa dinámica de enseñarle el padre a su hijo a realizar una labor manual, se conjugaba también con la oportunidad de hablarle de los valores de la vida, de los valores espirituales. Y se establecía un vínculo comunicativo muy especial que terminaba siendo altamente favorable para la formación de la identidad de ese niño y de esa niña con su padre. Cuando viene la revolución industrial, se pasa de ser artesano y se convierte a un robot. Ya deja de desarrollar labores y tareas con sus propias manos y ahora tiene que estar atento a cuidar cómo las máquinas, a través de la manufactura, desarrollan los productos. Antes, cuando el hombre era artesano, su mayor enfoque era transmitir a la siguiente generación lo que él sabía hacer. Ahora, en el enfoque de la revolución industrial, debe cuidarse de no transmitir ese conocimiento a todo el mundo, porque el otro es visto como una competencia. Y esto lo cierra a su prójimo. Luego habla de otro evento que es las 2 guerras mundiales. Estos 2 eventos de una u otra manera también afectaron profundamente en la identidad del varón, porque cuando los hombres estaban siendo convocados para ir a la guerra, seguramente muchos de ellos estaban siendo ya mentalizados a que nunca más volverían a sus hogares, nunca más volverían a sus casas a ver a su esposa, a sus hijos. Y entonces recibían un entrenamiento previo que los capacitaba para, una vez estando en el campo de batalla, fueran capaces, por la frivolidad de sus sentimientos, mantenerse firmes frente a los horrores de la guerra. Esto hizo que entonces muchos hombres, millones de hombres, de varones, murieran en la guerra. Pero los pocos que quedaron y regresaron a su casa después de estas guerras,
No fueron capaces de recuperarse del impacto emocional, del impacto mental al cual fueron expuestos. ¿Y qué sucedió entonces? Estos hombres se volvieron fríos emocionalmente. Estos hombres se volvieron incapaces de comunicar sus sentimientos con su esposa, con sus hijos. Y esto agravó su identidad como varón. Y un tercer elemento que Juan Varela nos habla en su libro, Tu identidad se importa, es el evento de las dictaduras del siglo XX. Este es otro evento que de una u otra manera se va a enfocar en formar una dureza en el carácter del hombre. Porque estas dictaduras de una u otra manera promulgan el mismo sistema, un sistema de machismo y un sistema también de rebeldía. Estas filosofías apuntan a que el hombre tiene que mantenerse en su rebeldía firme, que no, el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que mostrar dureza, el hombre tiene que mostrar fortaleza. Así se esté muriendo por dentro, así esté siendo una persona afectada profundamente en sus circunstancias, tiene que siempre demostrar que él no pierde, que él siempre está arriba y nunca debajo. Entonces, vemos aquí que esta tercera situación lo que lleva es al hombre a aparentar fortaleza que de pronto no tiene. Entonces, estas tres contribuciones a la confusión de género están también convirtiendo al hombre o permitiendo que el hombre caiga en una pandemia de pasividad. Esta pandemia está afectando terriblemente a los hombres en este tiempo. Y por eso es que quiero hoy, a través de esta prédica, enfocarme principalmente a los varones, hombres de sus casas, aunque también sé que hay mujeres que tienen que ponerse al frente de sus hijos porque el esposo o porque el papá ya no está en casa, y si aún está, pero está ausente, entonces reciba también esta palabra de parte de Dios. Por eso es que quiero que prestemos demasiada atención a lo que se describe en este capítulo 7 del primer libro de Samuel. ¿Qué había ocurrido? En los versículos 1 y 2 se nos dice que el arca del pacto fue llevada a Kiriat Jearim. Esta palabra Kiriat Jearim significa ciudad de los bosques. El propósito de ser llevada allí, una vez los filisteos tuvieron que devolverla porque el arca había destruido a su dios Dagón allí en el templo. Entonces, inmediatamente los de Kiriat Jearim se la entregan al sacerdote Eleazar. Escúchame bien, al sacerdote Eleazar. Eleazar significa Dios es ayudador. Preste la atención a eso, y si está apuntando allí en su agenda, escriba el significado de este nombre. Eleazar significa Dios es ayudador. Este Eleazar era hijo de un tal Abinadab. Y para que tengamos de pronto más relación y comprender un poquito más de quién se trata este personaje, Eleazar fue uno de los hermanos de Usa, el que Dios hirió de muerte cuando el arca que estaba siendo transportada por orden de David hacia Jerusalén tropezó con una piedra, y como estaba siendo llevada por bueyes, cuando iba cayendo el arca, Usa la sostuvo y al sostenerla murió. Dios lo hirió de muerte. A ese Usa me estoy refiriendo. Fue hermano de este sacerdote Eleazar, hijo de Abinadab. Ahora, lo sorprendente de este relato bíblico es que es interesante ver que una vez es llevada el arca a casa de Eleazar, allí en Kiriat Jearim, esta arca dura 20 años, llamémoslo así, almacenada en la casa de este sacerdote. 20 años duró el arca del pacto allá, como por ejemplo cuando uno guarda algo de valor en un lugar, pero luego se olvida de ello. Así estaba el arca del pacto del testimonio en tiempos del sacerdote Eleazar. Y esto produjo un resultado. Al estar pasiva la presencia de Dios allí archivada en casa del sacerdote, sin que el mismo sacerdote ministrara la presencia de Dios al pueblo por su pasividad, el pueblo entero se enfocó en su lamento, se enfocó en su dolor durante todos estos años. Y terminó olvidándose por completo de la presencia de Dios. ¿Por qué digo que se olvidó por completo? Porque el resultado de este enfoque pasivo del sacerdocio de Eleazar
hizo que entonces, por este terrible olvido, el pueblo se sintiera abandonado por el Señor. Qué tristeza, ¿verdad? Mira, estoy llamando tu atención, amado varón, amada varona que estás al frente de tu hogar. La importancia de ejecutar tu sacerdocio de manera activa y no pasiva. Resulta que, según lo dicen los versículos 3 y 4, pasado este tiempo, 20 años, entra en escena el gran profeta Samuel. Y aquí empieza entonces a cambiar el escenario, pero no pierda de vista, habían pasado 20 años. Y entonces el profeta Samuel lo primero que va a hacer, como sacerdote que se pone al frente de esta nación, de esta casa espiritual que es Israel, lo primero que hace es exhortar a todo el pueblo a salir de su pasividad espiritual. Y entonces les dice enérgicamente que si ellos realmente se quieren arrepentir delante del Señor de todo corazón, lo primero que tienen que hacer es volverse al Dios verdadero. Este sacerdocio restaurador de Samuel, lo primero que hace es exhortar, confrontar, animar al pueblo a salir de su pasividad, y luego entonces les dice, mira, lo que ustedes tienen que hacer básicamente son 3 cosas. Número 1, desháganse de sus dioses, esos dioses ajenos, y de las imágenes de Astoret. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es dedicar su corazón al Señor. Y en tercer lugar, obedézcanlo solo a Él. Básicamente resumo estas 3 instrucciones del profeta Samuel a la casa de Israel en 3 palabras. Samuel le dice al pueblo, tienen que renunciar, tienen que consagrarse y tienen que disponerse a servir. 3 palabras: renuncia, consagración y servicio. Es lo que Dios también nos está diciendo en esta mañana a nosotros los sacerdotes de nuestra casa. Tenemos ídolos en nuestra casa, a los cuales el Señor nos dice en esta mañana, renuncien a ellos. No podemos servir a 2 señores. No podemos adorar a más de un solo Dios. Nuestro Dios verdadero exige exclusividad de adoración. Tenemos que ser leales solamente a Él. Y lo primero que Dios nos dice es, deshazte de tus dioses. Debes deshacerte de tus dioses, porque ellos son ajenos. Ellos no te pertenecen, ni me pertenecen. Luego, dedica tu corazón al Señor. Dedicar es consagrar, es entrega total. Dios nos dice en esta mañana que tenemos que entregarnos totalmente. Tenemos que dejar de estar claudicando entre 2 pensamientos. Tenemos que tomar una decisión de dedicación entera al Dios verdadero. Y entonces solo así podremos disponernos a servir como Dios espera que lo hagamos. No puede haber verdadero servicio si no hay absoluta obediencia. Nunca pretendamos servirle a Dios siendo desobedientes. Eso nunca será servirle a Dios. A Dios se le sirve obedeciendo de todo corazón. Pero luego, en los versículos 5 y 6, allí nos damos cuenta que el profeta se pone al frente del sacerdocio o del pastoreo descuidado de la casa de Israel. Y como buen padre espiritual, en segundo lugar, después de exhortar a salir al pueblo de la pasividad, ordena reunir a todo Israel en un sitio clave conocido como Mizpa. Entiéndame lo que te voy a decir. Mizpa significa atalaya o vigía. Y este es un nombre geográfico que describe un lugar apropiado para proporcionar protección. Cuando usted hace un estudio con un diccionario bíblico y con una concordancia, se va a dar cuenta que hay varios lugares en la tierra de Israel conocidos con este mismo nombre, Mizpa. Lo que quiere decir entonces que generalmente ese nombre se le colocaba a lugares que se convertían en propicios para que el pueblo se sintiera protegido, el pueblo se sintiera seguro. Y este es uno de los casos. En el primer libro de Samuel capítulo 7 se nos habla de este sitio, Mizpa. Y lo lindo de ese lugar es que allí
Dios a través del profeta Samuel le dice al pueblo: reúnanse en Mizpa, ¿sí? Reúnanse en ese lugar, y entonces yo, es decir, Samuel, oraré al Señor por ustedes. Y entonces se nos dice en este versículo 6 que al estar todos reunidos en ese lugar, en una gran ceremonia, ellos demostraron su verdadero arrepentimiento. ¿Cómo demostraron ese arrepentimiento? Derramando agua en la tierra como un símbolo. Y ese día, todo el día, decidieron ayunar y confesar sus pecados delante del Señor. Mizpa es un lugar supremamente seguro para volvernos a la restauración, para volver a reencontrarnos con el Dios verdadero. Tenemos que volver como sacerdotes de nuestra casa a convocar a los nuestros a ese lugar seguro llamado Mizpa. Tenemos que volver a decirle a los nuestros: hey, es tiempo nuevamente de volver a Dios. Es tiempo nuevamente de reunirnos y rendir nuestra vida delante de Dios en arrepentimiento, confesar nuestros pecados y ayunar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenemos que reconocer que hemos estado por mucho tiempo en la pasividad. Hemos estado por mucho tiempo alejados de la verdadera presencia de Dios. Le hemos dado más lugar a otros dioses, a otros ídolos. Hemos permitido que eso sea lo que nos gobierne. Y por eso nos hemos aún sentido abandonados. Nos hemos sentido de pronto desamparados por nuestro Dios. Pero quiero decirte en esta mañana, amada iglesia, amado amigo que me estás escuchando y me estás viendo, este es el tiempo de levantar un Mizpa en nuestra casa. Este es el tiempo de empezar a convocar a los nuestros a ayuno y a oración, a buscar el rostro del Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces, qué hermoso y qué precioso poder nosotros entender que cuando un pueblo sube a Mizpa, a ese lugar alto de adoración y de arrepentimiento, el Señor responde. Quiero decirte, amado varón, amado sacerdote o sacerdotisa de tu casa, si tú decides orar por los tuyos, si tú decides clamar delante de Dios por los tuyos, te aseguro que Dios te va a escuchar. Mira, mis amados hermanos, cómo hace falta que se levanten en estos tiempos el sacerdocio y el pastoreo restaurador de los padres en sus hogares. Necesitamos Samueles que exhorten con autoridad ejemplar a los suyos. Necesitamos que en este tiempo se levanten esos Samueles que tengan la capacidad de convocar a los suyos en un ambiente que propicie protección espiritual, como lo es la oración, como lo es el ayuno, para poder interceder por los nuestros. Necesitamos orar más, clamar más por nuestros hijos, clamar más por nuestros descendientes, por nuestros parientes que están sumergidos en la pasividad espiritual, que están de pronto siendo guiados por el dolor, por la tristeza, por el temor, por la angustia, que están heridos, que están resentidos contra Dios. Oh, levantémonos, Samueles, levantémonos y seamos activos en nuestro sacerdocio restaurador. Este es un tiempo para interceder por ellos. Este es un tiempo para pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados, que podamos producir arrepentimiento y confesión verdadera de todos nuestros malos caminos, que nos perdone por habernos mantenido siendo guiados por la tristeza y por el dolor por mucho tiempo. Pero escúchame también lo que te voy a decir en esta mañana, mi amada familia, especialmente varón, especialmente sacerdote. En el versículo 7 se nos dice que al enterarse los filisteos que los israelitas se habían reunido en Mizpa, en ese lugar, para orar, para arrepentirse, para restaurar su comunión con el Dios verdadero, inmediatamente ellos, es decir, los filisteos, movilizaron su ejército y avanzaron contra el pueblo de Israel. Y pues obvio, es apenas obvio que entonces el pueblo se llenó de miedo al saber que el enemigo se acercaba. Y aquí es donde quiero
también llamar y captar tu atención, amado varón. Quiero decirte que tan pronto decidas reunir a los tuyos para ayunar y orar al Señor, Satanás no va a estar contento. Satanás se va a sentir amenazado por la decisión de tu sacerdocio activo, por la decisión de no quedarte más en la pasividad. Y entonces probablemente el miedo y el desánimo puedan aparecer como ladrón en los tuyos para impedirte continuar en este santo propósito. Pero aquí es donde vengo a decirte también, cuando veas que por causa de tu activación en la oración y de tu convocatoria a los tuyos para buscar de Dios, el enemigo lance sus amenazas y el enemigo pretenda desanimar a los tuyos, ahí es cuando más tu sacerdocio tiene que ser activo. Ahí es cuando más tu sacerdocio tiene que estar presente. No te dejes amedrentar por las amenazas del enemigo. En los versículos 8 y 9 vemos entonces al sacerdote Samuel ofreciendo un holocausto al Señor en favor de toda su casa espiritual que es Israel. Este pueblo se encontraba amedrentado, pero a pesar de cómo el pueblo se sentía angustiado, Samuel no se detuvo en adorar e invocar el nombre de su Dios. Escúchame bien, no permitamos que Satanás nos detenga en nuestro propósito de intercesión, en nuestro propósito de oración. Entre más arrecie la batalla, entre más esto se ponga difícil, más tenemos que orar, más tenemos que ofrecer sacrificio, holocausto, adoración a nuestro Dios, intercesión delante de Dios por los nuestros. Y escúchame bien, ¿qué hizo Samuel en este pleno momento de angustia? Dice la Biblia en el versículo 8 y 9 que él le rogó al Señor que ayudara a su pueblo. Él le rogó al Señor que ayudara a su pueblo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia me dice algo extraordinario y el Señor le contestó. Otra vez, la Biblia dice que frente al ruego de Samuel como sacerdote activo en favor de su casa espiritual, el Señor le contestó. Aleluya. Déjame decirte, amado padre de familia, amada madre de familia, sigue orando si lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, hoy es el tiempo de que retomes tu sacerdocio activo. Clama por tus hijos, clama por la situación que esté amedrentando tu vida, tus circunstancias, los tuyos. Clama delante de Dios, ruégale al Señor con fe. Ofrece tus sacrificios delante de Él. Y entonces te prometo, y no lo prometo yo, pero sí lo promete Dios, Dios va a responderte, Dios va a contestarte, aleluya. ¿Cómo le contestó Dios a Samuel? Justo en el momento de la adoración a Dios. Entonces llegan los filisteos para atacar a Israel. Pero mira lo que dice desde la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11. Quiero leerlo. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión en los en los filisteos, que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa. Acuérdate de Mizpa, ese lugar que había convocado Samuel a todo el pueblo para restaurar su comunión con Dios. Los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar. Mizpa es un lugar alto, Betcar es un lugar llano. La palabra Betcar es una palabra compuesta en el hebreo por dos palabras. Bet significa casa, car significa llanura. Cuando se unen estas dos palabras, se conforma el significado casa de pastoreo. Y qué hermoso saber que entonces entre Mizpa, un lugar alto, lugar de restauración, y luego Betcar, casa de pastoreo, en ese trayecto Dios respalda a su pueblo Israel para destruir a todos los filisteos, a todos los enemigos que minutos antes estaban amedrentándolos. Mira, mi amado hermano y mi amada hermana, cuando un sacerdote o cuando una sacerdotisa invoca la ayuda del Señor en favor de su hogar,
tenga la plena convicción que Él le va a contestar. Él le va a contestar. Cuando tú invocas a Dios desde un Mizpa, va a manifestarse un Betcar. Va a manifestarse un sitio donde experimentarás el pastoreo de Dios. Dios hablará y su voz será como trueno contra nuestros enemigos, pero será también para nosotros gran aliento a nuestros corazones. Eso es lo que sucede con la voz de Dios cuando se manifiesta como respuesta, como contestación a aquellos que le invocan, a aquellos que le invocan de veras. En el versículo 12 vemos cómo Samuel, como buen padre espiritual, desea que su casa espiritual nunca olvide la ayuda del Señor. Aquí ya ha pasado el tiempo de la confrontación con el enemigo. Dios ya le entregó la victoria a su pueblo Israel por causa del sacerdocio activo y restaurador de Samuel. Y entonces Samuel, como buen padre espiritual, como líder de esta casa espiritual llamada Israel, él tomó una decisión importante. ¿Qué decisión? La decisión de levantar un altar de testimonio, un altar memorial, para que no solamente la generación presente, sino también las generaciones futuras nunca se olviden del Dios que les ha ayudado, del Dios que ha intervenido en un momento crítico, en un momento de amenaza, en un momento de adversidad. Por eso dice la palabra que Él erige un altar de testimonio como recordatorio generacional, colocando una piedra en ese sitio exacto llamado Betcar. Erige una piedra y la llama Ebenezer, que significa hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Qué maravillosa bendición, qué extraordinario lo que hace este siervo de Dios, este sacerdote restaurador de la casa de Israel. No solamente invoca a Dios en el momento de la adversidad, no solamente ruega a Dios por su pueblo amedrentado, sino que una vez pasa la dificultad, Él no quiere que su pueblo se olvide nunca de la ayuda de Dios. ¿Cómo manifestó Dios su ayuda o su eser a la casa de Israel? Es una pregunta que yo quiero en estos momentos también responder en el contexto de esta predicación. Miren, esa ayuda extraordinaria que Dios ofreció a su pueblo a través de su sacerdote y profeta Samuel, es la misma ayuda que Dios desea hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy desea manifestar en cada uno de nuestros hogares. Pero será manifestada esa ayuda en los hogares de cuyos sacerdotes se dispongan a levantar un altar de testimonio generacional que glorifique y exalte el nombre del único Dios verdadero. De aquellos sacerdotes que hagan de sus casas verdaderos altares de adoración, no a ídolos, no a cosas paganas, sino al Dios verdadero. Y quiero volver a hacer remembranza de lo que dije al comienzo. Quiero volver a decirte algo muy importante. Nuestros hogares tienen que ser hogares que se caractericen por renunciar a la idolatría, que renuncian a adorar cualquier ser, cualquier objeto diferente al único digno y merecedor que es nuestro Dios. Diga conmigo, en mi casa no deben haber ídolos. El único que debe reinar y gobernar es el Dios verdadero. Pero también es importante que no hayan en nuestros hogares ninguna clase de pecado oculto. Esos anatemas, esas cosas que escondemos debajo de nuestras tiendas, esas cosas que las catalogamos como valiosas y que las tenemos ahí escondidas, tienen que salir para que no sigan haciendo daño y efecto en nuestra vida. Pero nuestros hogares también tienen que ser hogares consagrados de todo corazón al Señor. Nuestro hogar, nuestra casa tiene que dedicarse verdaderamente al Dios de los cielos. Y nuestros hogares deben ser hogares que decidan servirle plenamente en obediencia a Dios y sus mandatos. Por eso es que en los versículos 13 y 14
se describe cómo Israel experimentó la ayuda de Dios por causa del sacerdocio restaurador de Samuel. 4 cosas importantes Dios manifestó como ayuda, como eser a la casa de Israel en ese tiempo. Número 1, sus enemigos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Ese por algún tiempo se refiere mientras estuvo vivo Samuel. El territorio de Israel no fue amedrentado por los enemigos filisteos. En segundo lugar, durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Mientras Samuel estuvo con vida, mientras Samuel estuvo desarrollando su sacerdocio en la casa de Israel, la mano de Dios fue fuerte, fue implacable contra los enemigos, y Dios siempre respaldó el sacerdocio de este varón. En tercer lugar, fueron restituidas las ciudades con el resto del territorio que habían tomado los filisteos. En el tiempo de Samuel, muchas ciudades y territorios que por las batallas de antaño que había librado contra los filisteos y que habían perdido, fueron devueltas por causa de este sacerdote alineado con Dios, por causa de este hombre que, identificado con Dios y con su llamado, se puso al frente de la espiritualidad de esta nación. Y ese fue el resultado. Hubo restitución. Y en cuarto lugar, algo que me encanta y dice la palabra, es que en esos días hubo paz con los pueblos vecinos. En ese tiempo, después de que vino la victoria y la ayuda de Dios en tiempos de Samuel, también hubo paz duradera durante todo ese tiempo. Quiero hacer un llamado a todos los sacerdotes de los hogares para que transformen sus casas de lamento y dolor, de queja y de abandono, por casas de pastoreo, por lugares Bethkar, casas de pastoreo espiritual. Recuerde que Bethkar fue el lugar exacto donde Samuel erigió la piedra que llamó Ebenezer. Por eso es que nuestros altares familiares tienen este nombre, Bethkar, porque queremos decirte de todo corazón que cada vez que nos reunamos en casa como familia para elevar un altar de adoración a Dios, el principal propósito de este tiempo sea hacer remembranza de la ayuda de Dios en nuestra vida. Cómo Dios nos ha ayudado en antaño, en el presente, y nos seguirá ayudando en el futuro. Esto es importante entenderlo. Por eso convirtamos nuestros hogares en focos de testimonio, en focos que dan testimonio del eser de Dios, de la ayuda de Dios. Pero escúchame bien, esto se logra siendo proactivos como Samuel y no pasivos como Eleazar. Recuerda que Samuel significa Dios oye. Samuel la tenía bien clara. Él sabía que su pueblo, su nación, estaba en profundas dificultades, pero él con su nombre recordaba que su Dios es un Dios que oye cuando se le clama. Es un Dios que escucha la oración de aquel que le invoca. Y por eso él se activó en consultar a Dios, en clamar a Dios, en interceder delante de Dios en favor de su pueblo. Y entonces Dios le oyó. Pero qué triste en el caso del sacerdote Eleazar, sabiéndose que su nombre significa Dios es ayudador, decidió archivar la presencia de Dios en su casa durante 20 años. Y el pueblo de Israel estuvo prácticamente marginado de la presencia de Dios por el sacerdocio pasivo de este sacerdote. Entonces, no seamos pasivos como Eleazar. Cuando hacemos de nuestro hogar un altar para Dios, es decir, cuando hacemos de nuestro hogar un Bethkar, una casa de pastoreo, Él va a manifestar su ayuda en nosotros. ¿Cómo va a manifestar su ayuda en nosotros? Cuando le invoquemos como sacerdotes activos delante de Dios. Número 1, Él va a someter a todos nuestros enemigos. Diga conmigo, Dios someterá a todos nuestros enemigos.
Esto podemos resumirlo con una palabra: Dios nos dará siempre la victoria. Diga conmigo: mi hogar es un hogar de victoria. Aleluya. En segundo lugar, la ayuda de Dios se va a manifestar respaldándonos permanentemente, y sobre todo respaldando permanentemente al líder del hogar frente a nuestros enemigos. Usted, papá, usted, mamá, como líder de su casa, si usted hace de su hogar un Betcar, una casa de pastoreo, un altar para Dios, te aseguro que el Señor te va a respaldar mientras estés activo, mientras estés al frente de la espiritualidad de tu casa. El Señor te va a respaldar, el Señor te va a ayudar frente a tus enemigos. Él no te va a dejar en vergüenza, como lo hizo también con Samuel. Esto se llama estabilidad. Tu vida en casa, tu hogar va a ser estable, junto con todo lo que ello implica. Pero la tercera manera en que Dios manifestará su ayuda en tu casa es que Él va a traer restitución de lo perdido o de lo arrebatado por nuestros enemigos. Esto se llama restitución. Y vengo a decirte de parte de Dios que si te activas en tu sacerdocio restaurador para con los de tu casa, si dejas de ser Eleazar para convertirte en Samuel, el Señor va a traer restitución a tu hogar. Muchas cosas que los filisteos, que el enemigo te ha robado, te ha quitado en tiempos de guerra, en tiempos de dificultad, el Señor va a traer restitución. El Señor te va a devolver lo que el enemigo te quitó. Pero esto viene como resultado de... Muchos están esperando que Dios traiga restitución continuando en la pasividad. Esto no es posible. Es tiempo de activarnos. Es tiempo de activarnos y hacer de nuestras casas altares para Dios, altares para el Señor. Y en cuarto lugar, escúchame muy bien, Dios manifestó su ayuda y va a manifestar su ayuda en ti y en tu casa, sembrando paz duradera alrededor de tus enemigos. ¿Sabe cómo se llama esto? Paz duradera. ¿Quién no desea disfrutar de una paz, aún como la dice Proverbios, que cuando estamos bien con Dios, Él hace que aún estemos en paz con nuestros enemigos? Cuando lo que reina en nuestra casa es un ambiente de espiritualidad, cuando el diseño del sacerdocio está activo, uno de los resultados maravillosos es que no solamente habrá paz dentro del hogar, sino también alrededor de ella. Aún esos enemigos van a buscar estar en paz con nosotros. Aleluya. Por eso Samuel fue un hombre fiel al llamado de Dios, como lo dicen los versículos 15 y 16. Este hombre, este siervo de Dios, fue un hombre fiel al llamado que Dios le delegó. Como pastor y también como sacerdote de la casa de Israel, él cumplió su tarea a cabalidad durante toda su vida. Esta tarea de ser sacerdote, amado varón, amada varona que estás al frente de tu hogar, esta tarea no es por una semana o por una cuarentena o por un año. Esta tarea es durante toda tu vida. Y es más, tu ejemplo tiene que inspirar a que tus próximas generaciones continúen también con ese legado. Por eso es que el altar familiar tiene que convertirse en una práctica generacional. Esto no es para unos días, esto no es solamente para durante el tiempo del coronavirus, no, esto es para que de aquí en adelante, escúchame bien, para de aquí en adelante, hacer de tu casa un altar para Dios. Entonces, Dios espera que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro sacerdocio en nuestro hogar. Quiero que me permitan concluir diciendo lo siguiente en el enfoque de todo lo que te he comunicado. Samuel fue un hombre de altar. No solamente fue un hombre fiel al llamado de Dios, sino que fue un hombre de altar. Dice la palabra del Señor que donde quiera que él juzgaba, donde quiera que él pastoreaba a Israel, Dios lo respaldaba, porque era un hombre de altar. Era un hombre que siempre tenía en mente honrar a Dios y hacer recordar al pueblo al Dios que lo respaldaba. Este profeta, este sacerdote,
este juez tenía muchas ocupaciones, pero más allá de todas sus ocupaciones, siempre él regresaba a casa en Ramá. Y dice la palabra del Señor, como el versículo que estuvimos leyendo al comienzo, el versículo 17, la última parte: en Ramá Samuel construyó un altar al Señor. No solamente desarrolló su sacerdocio sobre toda la nación, no solamente ejecutó su ministerio profético sobre esta nación de Israel, sino que también en su propia casa, allí en Ramá, él cuidó su casa con un altar para el Señor. Qué lindo ejemplo para nosotros. A veces, lo digo por experiencia propia, los pastores somos muy tentados a estar desarrollando nuestro ministerio ante los demás, ante las multitudes, ante las personas, ante las familias que nos rodean, y podemos estar descuidando nuestro Ramá, nuestra casa. En nuestra propia casa tenemos que tener nuestro altar familiar. Mira, siempre que Samuel regresaba a casa, sabía que allí había un altar para su Dios. Por eso es que hoy, sí, mi amado hermano, hoy debemos elegir qué clase de sacerdocio vamos a optar en nuestro hogar. Vamos a optar por el sacerdocio de Eleazar, un sacerdote pasivo y que como resultado generó un ambiente desalentador en la espiritualidad de su pueblo. O por el contrario, optaremos por el sacerdocio de Samuel, un sacerdocio proactivo y cuya proactividad trajo como resultado restauración en la espiritualidad de la nación de Israel, y por ende esa restauración permitió manifestar la ayuda de Dios sobre esta preciosa nación. El sacerdocio de Eleazar permitió que la casa de Israel se sumergiera durante 20 años en la tristeza y en el resentimiento espiritual. En cambio, el sacerdocio de Samuel lo que hizo fue retar, sacudir a Israel, ayudarlo a salir de su estado de autoconmiseración y de hecho asumir su propia responsabilidad para ser restaurados. ¿Qué vas a optar, amado padre de familia que me estás viendo en estos momentos? Amada madre de familia, ¿por qué sacerdocio vas a optar a partir de este momento? Me duele saber y entender por el Espíritu de Dios que hay muchos hogares que están siendo ministrados por un sacerdocio pasivo como el de Eleazar, que a sabiendas de que Dios es ayudador, han archivado la presencia de Dios por darle más importancia a otros ídolos. Quiero decirte de todo corazón, sea esta la oportunidad, amada iglesia, amada familia, para que optemos por el sacerdocio de Samuel. Escucha, si optas por el sacerdocio de Samuel, estarás siendo consciente de que cuando invocas a Dios, Él te va a oír. Y de hecho así será. Dios te va a escuchar. Por eso decide hoy de una vez por todas qué sacerdocio vas a implementar en tu hogar. Y que Dios nos capacite como sacerdotes de este tiempo para transformar nuestros hogares en auténticos altares para Dios. Quiero que por favor ahí donde tú te encuentras, una vez más, tómate de la mano con los tuyos allí en la sala de tu casa. Al estar recibiendo esta palabra, cierra tus ojos y empiecen a orar juntos allí. Y tú como padre de familia, como madre de familia que me estás viendo y que has recibido esta palabra, empieza a dar el ejemplo. Empieza a pedir perdón por la pasividad del sacerdocio. Empieza a pedir perdón por la pasividad de tu ministerio con tu casa, con tu familia. Estos son tiempos supremamente importantes para tomar decisiones importantes. Estos son tiempos donde necesitamos que Dios tenga misericordia de nuestros hogares. Estos son tiempos donde necesitamos que Dios levante en nuestro hogar esa unción que habitó en Samuel,
la unción de la restauración, la unción del despertar, la unción del arrepentimiento genuino, la unción del ayuno, de la oración, la unción de la intercesión por nuestros seres queridos. Oh Señor, te pedimos en esta oportunidad que nos ayudes a tomar una decisión radical a partir de este tiempo. Sea esta la oportunidad, a través de la enseñanza recibida, de no quedarnos simplemente en recibir una palabra más, sino en optar por una decisión que nos lleve, Señor, a tomar acción por la palabra. Mi amado Señor, que nuestros hogares se conviertan en altares para ti, que nuestros hogares se conviertan en esos Betkar, en esas casas de pastoreo, en esos lugares donde podamos, Señor, no solamente experimentar la ayuda de Dios, sino también dar testimonio a todo el tiempo del Dios que nos ayuda y del Dios que nunca dejará de ayudarnos. Allí en tu casa, actívate en este momento y dile al Señor de todo corazón que usted quiere tomar muy en serio esta palabra, que usted no quiere dejar seguir pasando más tiempo, que usted no va a dejar pasar otros 20 años como le sucedió a Eleazar, sino que usted hoy mismo va a empezar a decidir convocar a los suyos a un despertar, a una búsqueda de Dios como nunca lo hemos hecho. Estos son tiempos para que a partir de esta circunstancia tan singular que estamos viviendo, podamos activar el diseño de un altar para Dios en nuestros hogares. Te damos gracias en esta hermosa mañana por la palabra recibida. Te damos gracias, Señor, por la instancia a la cual tú nos llevas hoy con la revelación de tu palabra. Oro por estos varones, Señor, para que su identidad que ha sido herida, su identidad, Señor, que ha sido menoscabada por los diseños perversos del mundo, por las mismas circunstancias que se han venido dando alrededor de ellos, oro para que venga la restauración de la identidad y como resultado de la restauración de su identidad, venga también la restauración de su autoridad en el ejercicio de su rol como cabeza en el hogar. Trae esa restauración, Señor, esa capacidad de convocatoria sobre estos varones y permite, Señor, que al convocar a su familia, ellos puedan, Señor, encontrar en su líder un ejemplo a seguir, una inspiración a tomar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados. Hoy bendigo cada hogar que está conectado con nosotros a través de esta palabra y profetizo en el nombre de Jesús que cada hogar que me está viendo a partir de este tiempo se convierte en un Betkar, en un lugar donde podrá erigirse una piedra de ayuda y a la cual se le llamará Ebenezer. Cada hogar se convertirá en un altar de testimonio generacional para que los demás puedan darse cuenta que Dios es el Dios que nunca dejará de ayudarnos. Aleluya. Gracias, mi amado Señor. Te doy a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por esta bella oportunidad que tú nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aplauda al Señor en estos momentos allí en su casa. Dele la gloria al Señor, dele la alabanza a Él, porque su casa es llamada ahora Betkar de Dios, casa de pastoreo, porque su casa es un altar para Dios. Su casa es un lugar donde el Señor tendrá la oportunidad no solamente de manifestar su ayuda, sino que también sea recordada su ayuda desde ahora y para siempre. Quiero agradecerles, mis amados hermanos, por este bello momento y por este tiempo hermoso que hemos recibido la palabra. Sígase o síganos, por favor, en todas estas transmisiones que estamos haciendo. No se desconecte, manténgase conectado con nosotros, porque Dios seguirá hablándonos. Hay tantas cosas que están en el corazón de Dios y que Él quiere revelárnoslas en este tiempo, pero que Dios espera que nosotros estemos muy activos, muy pendientes de escuchar la voz del Señor. Sé que Dios ha hablado poderosamente a tu vida en esta mañana. Por favor, no tires al piso, no deje que el enemigo robe la semilla de la palabra, sino por el contrario, que caiga en un terreno fértil. Y entonces esa palabra producirá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y que el Señor siga guiándonos a través de su sabiduría. Amén.